Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos en los Salmos. Leemos para memorizar Apocalipsis 14:1. Entonces miré y vi el Cordero de Dios en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Los símbolos del Apocalipsis se buscan en el Antiguo Testamento para entender qué representan. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos, la colección de poesía sagrada que explora numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios. Desde el abatimiento con el pecado y el sufrimiento hasta la alegría desbordante en su presencia y en sus reiteradas promesas de perdón y salvación. Una lectura atenta de los Salmos aporta detalles que hacen revivir el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que al antiguo Israel: ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Algunos detalles contenidos en el libro de Salmos, el linario de Dios, pueden mostrarnos nuevas formas de entender y apreciar nuestro papel en los momentos finales de la historia de la tierra. Nuestro sumo sacerdote. Cuando Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, no se le permitió utilizar cualquier diseño, sino el modelo que Dios le mostró. Y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo capítulo 25, versículo 40. Descubrimos en el libro de Hebreos que el modelo utilizado era el de una realidad superior, el santuario celestial. Según Hebreos 9, 11 al 15, acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. El santuario terrenal prefiguraba a Jesús con asombrosa minuciosidad. Desde el sacerdote y las ofrendas hasta el mobiliario y otros detalles de diseño, todo ello hablaba de Jesús. El libro de Apocalipsis abunda en imágenes del santuario. Encontramos allí el candelabro en los versículos iniciales, el arca de la alianza mencionada explícitamente en el capítulo 4 y otras numerosas alusiones al templo. Si no se conoce el santuario del Antiguo Testamento, es imposible comprender lo que Juan quiere decir con la descripción de sus visiones. Las experiencias de Israel, dice Pablo, le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Podemos aprender mucho a partir de los detalles del templo. El libro de Salmos contiene un componente importante en tal sentido, ya que muestra cómo interactuaba el pueblo que Dios con él mediante el templo y sus servicios. Allí vemos también cómo se relacionaba David con el santuario y cuál es la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías haría por ellos. Además de ellos, de esos modelos que nos ayudan a entender mejor el ministerio de Jesús, las experiencias de quienes comprendieron lo que Dios enseñaba por medio del santuario contienen valiosas lecciones para nosotros y para nuestra relación con Dios. El Salmo 122. Aunque no podemos ir literalmente a esa casa del Señor, ya no está allí y no tendría sentido construir otra en la tierra, en el monte Sión. En Apocalipsis 14 encontramos el pueblo de Dios de pie sobre el monte Sión. Este se encontraba al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja en Jerusalén, y era considerado la sede del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. Con el tiempo el monte Moria, donde estaba el templo, llegó también a ser identificado como el monte Sión. En otras palabras, esta importante descripción del remanente de Dios de los últimos días se presenta en el lenguaje característico del santuario, como la mayoría de las escenas clave de Apocalipsis. Gracias al Cordero, el pueblo de Dios está en el Monte Santo. En los Salmos 15 y 24, donde David hace una pregunta de suma importancia: ¿quién residirá en tu santo monte? Compara su respuesta con la descripción que hace Apocalipsis 14, 1 al 5, del pueblo de Dios que está en Sión. ¿Qué paralelismo encuentras? ¿Cómo puede uno unirse a este grupo? ¿Qué significado tiene el hecho de que el nombre del Padre esté escrito en sus frentes?
Apocalipsis 14:1, la descripción de aquellos a quienes se permite estar en la presencia de Dios, según los Salmos 15:24, representa una tarea bastante difícil de cumplir para los simples pecadores. ¿Quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente o que siempre ha dicho la verdad? Ninguno de nosotros puede decir que no caerá jamás. La Biblia enseña que si decimos que nunca hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. La única conclusión posible a lo que podemos llegar es que el Cordero en quien nos permite estar en pie sobre el monte Sión. Aunque el Cordero no es mencionado en esos dos salmos de David, aparece en la descripción de Apocalipsis 14, de la impresión de que Apocalipsis 14 respondiera a la pregunta de David, ahora que el Cordero de Dios está establecido en el monte Sión, en el santuario. Nosotros también podemos estar allí en virtud de su perfecta justicia, acreditada a nosotros por la fe. Podemos tener la plena seguridad para entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20. Sin su sangre no habría esperanza para nosotros. La ley en nuestros corazones. El remanente reunido en Sión tiene un nombre escrito en la frente, el del Padre y el del Cordero. Puesto que Jesús es la imagen misma del Padre, es dudoso que se trate de los nombres diferentes. En las Escrituras, un nombre no representa una simple designación con lo que las personas se dirigen unas a otras, sino el carácter. Aún hoy en muchas culturas se dice que una persona tiene un buen nombre cuando los demás opinan bien de su carácter. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ¿cuál fue la respuesta divina? ¿Qué ocurrió luego cuando Dios proclamó su nombre ante Moisés? Éxodo capítulo 34 versículos 7 y 8. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Algunos imaginan adecuadamente la gloria de Dios como una luz enceguecedora e inaccesible. No obstante, la gloria divina es más que una simple exhibición visual. Su gloria es su carácter. Lo mismo ocurre en el nombre de Dios, que también representa su carácter. Cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, no se refieren a una inscripción literal, sino al carácter divino presente en la mente, en el corazón. La vida de ellos refleja el amor y el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlo a causa de quién es y de lo que ha hecho por ellos. Cuán interesante es también el hecho de que cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo hace en conjunción en la entrega de otra copia de los 10 mandamientos, una transcripción de su carácter. Del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios en su frente en Apocalipsis 14 son los que guardan los mandamientos de Dios. Nota lo que dice Hebreos: este es el pacto que haré con ellos. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10, 16 y 17. He allí una notable definición del Evangelio. Aunque la ley de Dios se refleja en nuestra vida, todavía necesitamos que nuestros pecados no sean recordados nunca más. El nombre de Dios es su carácter, su ley moral es su trasfondo de su carácter, y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están imbuidos de un amor por Dios que se pone de manifiesto en la obediencia a su ley. Pero somos salvos por la fe y no por la ley. Salmo 5. El Salmo 5 encontramos los insensatos. No estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor.
donde David traza agudos contrastes entre los perdidos y quienes han sido redimidos. Compara el contenido de este salmo con el lenguaje de Apocalipsis 14, 1 al 2. Nota que David insiste en que el mal no habitará con Dios. El objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo, algo que Dios también pretende en el caso del reino de Cristo. Quienes quieran acercarse al trono de Dios deben ser redimidos también. Es digno de mención que Salmo 5:7 describe un acto de adoración, que es la cuestión central en juego en el gran conflicto. Apocalipsis 13 menciona 5 veces la adoración, y los mensajes de los 3 ángeles llaman al mundo a adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. David dice que reverencia a Dios, y el mensaje del remanente hace el siguiente llamado al mundo: respeten a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Apocalipsis 14:7. Observa también que no se halló engaño en las bocas de los redimidos, pues son veraces, y sus palabras y sus acciones reflejan el carácter justo de Dios. Según David, no hay sinceridad en la boca de los malvados. La escena que Juan presenta en esta parte clave del Apocalipsis es asombrosa. Simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. No han ganado ese derecho, sino que le ha sido concedido, porque el Cordero de Dios, el justo Hijo del Hombre, está allí con ellos. Fueron perdonados, están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa, porque el Cordero de Dios la ha llevado por ellos. Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil permanecer en silencio. El pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de misericordia a gran voz. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den siempre voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Enseña a los transgresores tu camino. Después que el Señor apareció a Isaías en la escena de la sala del trono de Isaías, y después de que se le dijo que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado, respondió al llamado de Dios diciendo: aquí estoy, envíame a mí. Cuando supo que había sido limpiado por Dios, y a pesar de conocer sus faltas, estuvo dispuesto a trabajar para el Señor. ¿No ocurre lo mismo con nosotros? ¿Cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? La salvación puede ser nuestra por la fe en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Ser llamado a la presencia de Dios es, en última instancia, ser enviado al mundo con una misión. En su sabiduría, Dios ha comisionado a los redimidos para servir como su vocero principal en favor de un mundo caído. El impacto de su pueblo en la tierra se hará sentir poderosamente en algún momento. Apocalipsis 18:1 dice que su llamado final dirigido al planeta caído iluminará el mundo entero. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos gustado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir, como Felipe cuando encontró al Salvador. Invitaremos a otros a ir a Él. Los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 se basan en el Evangelio eterno. Esto significa que aún antes de la exhortación a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, del anuncio de la caída de Babilonia y de la advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen, se proclama el fundamento del Evangelio, de la salvación en Jesús. Las advertencias y los mensajes de los 3 ángeles no son otra cosa que la esperanza y la confianza que los voceros de esos mensajes tienen en Jesús y en lo que ha hecho por ellos. Fuera del Evangelio eterno, realmente no tenemos nada de valor que decir al mundo. Medita en el hecho de que incluso antes del inicio
de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles se nos señala el Evangelio eterno. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.